pero es bastante ambiguo, ¿ya? Es un cese parcial en lo que es su ámbito de ejercicio legislativo. Vamos a escuchar a la fiscal Jimena Chong, que está hablando a esta hora. Es la fiscal que lleva el caso. Vamos a revisar parte también de sus alegatos. Recibía el senador Jaime Orpiz Buchón de parte de la compañía. En segundo término, y vamos a volver luego sobre los aspectos centrales del cohecho, imputa el Ministerio Público también un delito de lavado de activos del artículo 27A de la ley número 19.913, cuyo delito base evidentemente resulta ser el delito de cohecho o las conductas constitutivas de cohecho a las cuales hemos hecho somera referencia. Y este delito de lavado de activos se materializa en la circunstancia descrita en la tipificación del lavado de activos, de utilización de testaferros y la utilización de contratos simulados para la obtención de estos fondos. Los testaferros no son otros que las 11 personas que terminan facilitando y entregando estas boletas falsas, que terminan dando la cuenta simulada de la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales respecto de Corpesca. En la última declaración, prestada por el senador Jaime Orpiz, renunciando a su derecho a guardar silencio previa invitación formulada por parte del Ministerio Público, él mismo reconoce que dentro de los acuerdos realizados con Francisco Mujica Ortúzar a propósito de la forma como se verificaría este financiamiento, dentro de esos acuerdos está que se trate de boletas de profesionales que presten servicio, porque evidentemente de esta manera se puede justificar de mejor forma los pagos frente a cualquier tipo de fiscalización. Este delito de lavado de activos, entonces, supone el disfraz del origen ilícito de los dineros. Los dineros no son entregados de forma directa al senador en ejercicio, sino que son entregados a través de estas terceras personas. Y estas terceras personas lo que hacen es, en algunos casos, entregar a través de transferencias electrónicas directamente en las cuentas del senador los fondos que han sido habidos, y en otros casos lo que hacen es, por sus instrucciones, entregarlas a terceras personas, algunas con domicilio en Iquique y en Arica, que manejaban algunos asuntos políticos del senador, y en otros casos incluso para la satisfacción de gastos personales, préstamos personales que éste realizaba a terceras personas que se encontraban en situaciones de problemáticas económicas, como depósitos que aparecen por parte de la ya mencionada Carolina Gacitúa Larenas a doña Antonella Charafia Estrada, o el pago de cuestiones directamente personales, como transferencias al hijo del senador, pagos de membresías de club de yates de Frutillar, en donde él formaba parte, y el pago ciertamente de créditos personales que mantenía en diversos bancos de la plaza. En tercer término, entiende el Ministerio Público que también se configura, y existe querella presentada por parte del Servicio de Impuestos Internos en ese sentido, el delito tributario respecto del senador Jaime Orpiz del artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Lo señaló la señora relatora, la compañía Corpesca Sociedad Anónima, dada su constitución, es contribuyente del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta. El mecanismo utilizado, esto es la facilitación de boletas de honorarios ideológicamente falsas que no dan cuenta de servicios efectivamente prestados, además de disfrazar desde el punto de vista del senador el origen de los dineros, permitía que Corpesca Sociedad Anónima contabilizara esas boletas, las registrara efectivamente como gasto y por esa vía rebajara su base imponible, lo cual los hace autores del delito del artículo 97.4, inciso primero del Código Tributario, que es precisamente la figura que se sanciona en el inciso final de la norma ya citada: facilitar boletas de honorario para que el contribuyente cometa alguno de los delitos descritos en el Código del RAM. Y en este caso, el Servicio de Impuestos Internos ha presentado querella, tanto por la facilitación de la factura como por la conducta de evasión que se configura respecto del contribuyente Corpesca Sociedad Anónima. Y finalmente, hemos sostenido que los hechos descritos en nuestra petición de desafuero y en la ampliación del 17 de diciembre del año 2015 configuran igualmente el delito de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal. Como sus señorías ilustrísimas pueden observar, se trata de delitos reiterados que se cometen desde el año 2009 hasta el año 2015, teniendo en cuenta incluso que esta investigación se abre el año 2013, es decir, se siguen cometiendo durante la apertura de durante el desarrollo de esta investigación. Son hechos socialmente relevantes porque afectan a una de las autoridades de las funciones centrales del Estado,
la formación de la ley, el Congreso Nacional, son hechos graves de corrupción pública y son hechos de alta connotación en el punto de vista de la criminalidad económica. La señora relatora ya hizo referencia a la forma como se inicia esta investigación y queremos centrarnos en algunos aspectos vinculados a la forma de comisión de los delitos, a los antecedentes que obran en la carpeta de investigación y que sus señorías deberán valorar en cuanto a su seriedad, en términos tales de que el Ministerio Público no está realizando esta solicitud con alguna finalidad espuria, sino simplemente con el legítimo interés de perseguir hechos que nos parecen relevantes y a la comunidad también. El primer grupo de delitos o de hechos a los cuales hizo referencia la señora relatoria dice relación con los delitos de cohecho y de lavado de activos. Mencionar simplemente que obran en la carpeta de investigación y fueron puestos a disposición de este ilustrísimo tribunal los antecedentes emanados del Tribunal Calificador de Elecciones que dan cuenta de la proclamación del senador Jaime Orpiz Bustón para cada uno de los periodos en los cuales él ha servido como senador de la República. O sea, hacíamos un recuento que desde el año 1994 sirvió como diputado y a partir del año 2002 ininterrumpidamente como senador de la República, siendo el último periodo legislativo para el cual fue elegido, el de 8 años que corre desde el año 2010 hasta el año 2015. Despejado entonces, como ya señalamos, que se trata, 2018, perdón, despejado entonces que se trata de un funcionario público, queremos centrarnos en la infracción de los deberes del cargo que entendemos se encuentra configurada con las conductas desplegadas por parte del senador Orpiz en los antecedentes que el Ministerio Público ha podido recopilar. En primer término, hacer presente que con arreglo a lo que dispone la Constitución, todas las autoridades públicas deben ceñirse estrictamente a lo que demanda el principio de probidad. Y esto supone la recta ejecución de sus funciones. Pero en términos más específicos, los artículos 5A y 5B de la Ley Orgánica sobre Congreso Nacional, que a la vez son replicadas en el artículo 8 del Reglamento del Senado, sujetan a todo senador al deber de ejercer sus funciones con pleno respeto al principio de probidad, lo que mandata, entre otras obligaciones, un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general, toda vez que son representantes de la ciudadanía, sobre el interés particular. Y específicamente obliga al deber de abstención de promover o votar cualquier asunto en el cual tengan un interés directo. Entiende la Fiscalía que en oposición clara y abierta a estos deberes, pese a haber recibido un financiamiento permanente de la empresa Corpesca Sociedad Anónima, que gira en el rubro pesquero entre 2009 y abril de 2013, el senador recibe de parte del gerente general de Corpesca Sociedad Anónima, Francisco Mujica, y de otros empleados de la compañía, como el gerente de flota, Miguel Ángel Escobar, como el gerente, señor Ramón Pino Correa, y el dirigente sindical, Michel Campillay, una serie de minutas y antecedentes que lo orientan, y más que lo orientan, le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el ejercicio de su propia función y particularmente en lo que dice relación con su intervención en leyes pesqueras. No se observa en la historia fidedigna del establecimiento de la ley de pesca que se discute durante todo el año 2012, desde noviembre del 2011 hasta fines del 2012 en el Congreso Nacional, ninguna referencia por parte del senador Jaime Orpiz que diga relación con que se abstiene de emitir su voto en un ámbito que efectivamente afecta a su financista, que efectivamente afecta a quien le está pagando mensualmente sumas que bordean, insistimos en términos de promedio, los 5 millones de pesos y que lo ha hecho regularmente desde el año 2009, pese a que tiene una obligación de abstenerse cuando existan situaciones en las cuales tiene interés directo. Y en esto la historia de las leyes está plagado de distintos ejemplos. Ejemplos de senadores, ejemplos de diputados, que cuando mantienen empresas en determinados rubros se abstienen de votar en determinadas materias donde la legislación que se dicte va a poder incidir de manera directa en el negocio en el cual tienen interés. Está lleno de estos ejemplos, pero el de Jaime Orpiz, a propósito de las leyes pesqueras, precisamente no es uno de ellos. A título de ejemplo,
a título de ejemplo en este punto, a propósito de la flagrante infracción de los deberes del cargo. Dejamos a disposición del tribunal, sin perjuicio que está acompañado en los antecedentes que invocamos, correos electrónicos del 12 de junio del año 2009, cuando a esa fecha, considerando que aproximadamente desde el mes de enero se le estaban realizando pagos, ya se le habrían realizado pagos al senador Orpiz aproximadamente por 25 millones de pesos. 12 de junio del 2009, correo electrónico de Francisco Mujica a distintos correos electrónicos del senador Orpiz, tales como jorpiz@gmail, jorpiz@Corporación La Esperanza, jaimeorpiz@gmail.com, le remiten un borrador de una presentación para la Contraloría General de la República. Este borrador tiene la fecha en blanco, va dirigido al Contralor señor Ramiro Mendoza, tiene en blanco los nombres de los senadores que van a suscribir el documento, tiene en blanco el domicilio y luego despliega una serie de peticiones o de argumentaciones que dicen relación precisamente con los errores en los cuales estaría incurriendo la Subsecretaría de Pesca en relación con la pesca del jurel. La especie objetiva que más pesca, corpesca en la zona norte, en las actividades que realiza fundamentalmente desde Tocopilla hacia el norte, es la anchoveta. Sin perjuicio de aquello, la anchoveta lleva una especie acompañante que es el jurel. Y siempre ha existido una disputa respecto de la pesca del jurel vinculada a la talla mínima de la pesca. Precisamente sobre estos puntos es de lo que habla esta presentación. El último de los correos remitidos al senador Jaime Orpiz a la dirección jaimeorpiz@gmail.com es del 17 de junio del 2009. Contraloría General de la República nos hizo llegar presentación suscrita fechada el 24 de junio del 2009 y suscrita por el senador Jaime Orpiz Buchón y los senadores Fernando Flores Labra y Carlos Cantero Ojeda. Si sus señorías comparan el texto remitido por parte de Corpesca con la presentación realizada el 24 de junio, esto es, 7 días después del último correo electrónico remitido por parte de Francisco Mujica, la presentación es exactamente la misma. Esta presentación fue resuelta por la Contraloría General de la República el 7 de diciembre del año 2009 mediante el dictamen 68001, que también dejamos a disposición de sus señorías ilustrísimas. Y el 22 de diciembre del año 2009, vale decir 2 semanas después de dictado el dictamen número 68001, Francisco Mujica Ortúzar, como gerente general de Corpesca, no como miembro de una asociación gremial, no en representación de los intereses del norte, en representación de la empresa para la cual trabaja y a la cual representa, pide a la Contraloría que se inste a la Subsecretaría de Pesca por el cumplimiento de este dictamen obtenido gracias a la intervención directa del senador Jaime Orpiz, a quien hasta esa fecha le continuaba pagando regularmente. Consta en la carpeta de investigación la declaración de don Carlos Cantero, ex senador de la República, quien señala que él no toma parte en la redacción del documento, quien señala que se le solicita por parte del senador Jaime Orpiz Buchón su intervención y su patrocinio en esta presentación. Señoría, este antecedente entendemos que acredita desde ya y desde el año 2009 las afirmaciones y los hechos que nosotros venimos asentando que a nuestro entender configurarían el delito de cohecho del artículo 248 bis. Pero eso no es todo. Podemos sacar a colación otros ejemplos en la misma línea. Algunos de los correos electrónicos figuran transcritos en nuestra presentación y en honor al tiempo no los vamos a mencionar. Sí hacer presente que el 12 de octubre del año 2010, mientras se estaba discutiendo lo que se denominaron las leyes misceláneas, que precedieron a la discusión de la ley grande de pesca y que precisamente se trataba respecto de la cuota del jurel, con fecha 12 de octubre a las 12:55 horas y posteriormente a las 17:56 horas, Francisco Mujica Ortúzar remite minuta configurada o realizada por sus abogados, porque viene el correo reenviado desde mbesanilla@pgb.cl, que corresponde a los abogados Portalupi, que son los asesores de esta compañía del grupo Angelini. Y se le señala antecedentes precisamente respecto a la ausencia de una interpretación pacífica en la ciencia respecto de si
hay o no un solo stock de jurel, si el jurel del norte es distinto del jurel del sur, y esto tiene que ver con la talla mínima para la pesca. Y precisamente se le hace llegar ambas antecedentes. En el informe de la Comisión de Pesca, que se encuentra disponible en la página de transparencia del Senado, del boletín número 7255-03, se refiere y se toma la intervención del honorable senador Orpiz en la comisión que precisamente trata el tema el 12 de octubre del año 2010. Y el senador, al momento de intervenir, da cuenta de que esta situación se zanjó por el informe de Contraloría General de la República de 7 de diciembre, que es el que él instó, este pronunciamiento que él insta a instancias de Corpesca, y luego refiere precisamente a la inexistencia de este acuerdo científico, a que existen informes, y los cita, que fueron facilitados por Corpesca, dicho sea de paso, sobre esta existencia de dos stocks. Este ejercicio comparativo simplemente entendemos que permite asentar la existencia del delito en cuestión. Y como estos, existen otros antecedentes. Dejamos también a disposición del tribunal algunos correos del año 2012, en plena tramitación de la ley de pesca, donde se le informa al senador y se le remiten minutas, en donde los términos, del mismo modo como lo señalamos en nuestra presentación, son términos imperativos respecto de lo que, en definitiva, el senador debe transmitir. Entre otras cosas, por ejemplo, a propósito de la discusión del artículo 27 de la Ley de Pesca, que establecía las licitaciones, si bien la compañía Corpesca no quería las licitaciones bajo ninguna perspectiva, se señala en uno de estos documentos que sí, por lo menos que sea un porcentaje, solo el 15%, y es el máximo que se puede dar. Y, su señoría, esto se complementa con los informes de la comisión y con los diarios de sesiones que están citados y que también dejamos a disposición del tribunal de esta excelentísima Corte, ilustrísima Corte, y que en todo caso están disponibles en la página del Senado. ¿Cómo materializa, ahondando, el senador la petición o la obtención de estos fondos? Pues bien, lo hace a través de estos testaferros. Y los que configuran, en definitiva, esta fórmula de lavado de activos. Son 76 boletas de honorarios entre los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 76 boletas de honorarios falsas, facilitadas primero por su asesora Carolina Gacitúbal Arenas, segundo por el cónyuge de esta, don Alexis Ramírez Quirós, tercero por el cuñado de esta, don Marcelo Ramírez Quirós, cuarto por uno de sus asesores cercanos en el norte, don Felipe Rojas Andrade, por doña Muriel Teichido Gratenó, amiga de Carolina Gacitúbal Arenas, por doña María Francisca Cuellar Toro, amiga de Carolina Gacitúbal Arenas, por doña Flavia Martínez Canese, por doña Bárbara Molina Elíes, también asesora del honorable senador Jaime Orpiz Fustón e hija de una de las altas autoridades de la Fundación La Esperanza, donde tiene participación y cuya directora es su cónyuge. Doña María del Pilar Plaza Aranguis, doña Lorena Lara Saldías, quien es nuera de la jefe de gabinete del senador Jaime Orpiz Fustón, Viviana Quirós. Doña Lucía Montenegro Volados, amiga de Viviana Quirós. Y los ejemplos, su señoría, de los destinos de estos dineros son básicamente los que ya hemos referido. Carolina Gacitúbal Arenas, por ejemplo, el 11 de mayo del 2009 recibe una instrucción en el sentido de que los dineros que ha recibido de parte de Corpesca debe depositarlos a la cuenta del Banco de Chile de una persona de nombre Andrés Tagle y a la cuenta número 75-0175-23-5 de titularidad del imputado Jaime Orpiz Fustón en el Banco de Chile. Recibe el 12 de mayo del 2009 instrucciones en el sentido de pagar las contribuciones del domicilio que actualmente ocupa el imputado Jaime Orpiz Fustón. Recibe en agosto del 2009 la instrucción de pagar o depositar 2 millones de pesos al abogado que también presta asesoría al imputado Jaime Orpiz Fustón, Mario Sumelsu Cordelia. Recibe la instrucción el 4 de mayo del 2011 de hacer depósitos al hijo del imputado Jaime Orpiz Fustón. Eso solo a título de ejemplo. Todas estas
estos antecedentes, por ejemplo, de estas instrucciones, el Ministerio Público cuenta con los correos electrónicos aportados por Carolina Gacitúa Larenas, aportados por Bárbara Molina Elías, que dan cuenta entonces de cómo se le hacían llegar estas instrucciones y además con los comprobantes de depósito, con los comprobantes de los pagos de las distintas destinos que Jaime Orpis Buchón pedía que se le diera a los fondos. De vuelta, ya nos referimos, pero muy brevemente, la facilitación de estas boletas permitió que Corpesca rebajara su base imponible y tan es así que de la rectificatoria tuvo que pagar aproximadamente 200 millones de pesos. Muchas gracias, señor presidente. Solo brevemente voy a pedir, si excedo solamente un poco de consideración en atención al volumen de los antecedentes. En relación con el delito de fraude al fisco, en el modo de comisión hay que hacer una distinción que tiene que ver con regulaciones incorporadas el año 2011 por la Ley 20.447. De manera previa a la dictación de la Ley 20.447, y esto supone aproximadamente hasta el año 2011, era la Comisión de Régimen Interno del Congreso Nacional la que definía con cargo al presupuesto de la Nación qué fondos y en qué cuantía eran entregados tanto a los comités parlamentarios, que son las bancadas en definitiva, como a los propios senadores para el pago, entre otros ítems, de asesores parlamentarios y personal de apoyo. A partir de la dictación de la Ley 20.477, esta definición no la hace la Comisión de Régimen Interno, sino que la hace el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que es un órgano nuevo que se crea con ocasión de esta modificación legal. Y la segunda modificación es que hasta antes del año 2012 la contratación la hacía directamente el senador, es decir, él hacía los contratos de trabajo o los contratos de prestación de servicios a honorarios, o si estos no existían, daba los vistos buenos a las boletas de honorarios que eran allegadas al mismo senador para su pago por parte del Senado. Y a partir de la Ley 20.477 esta contratación la hace el Senado. Por eso es que en el capítulo vinculado a los fraudes, al fraude al fisco, nos encontramos con algunas boletas emitidas al senador Jaime Orpis, que son todas aquellas que van desde enero del año 2009 hasta diciembre del año 2011, boletas emitidas al Comité de Senadores del Partido Unión Demócrata Independiente y boletas emitidas al Senado. El punto común de todas estas boletas, que corresponden a 5 supuestos asesores, es que se trata de trabajos no realizados. Y esto incluso está reconocido por el propio imputado. Y se cuenta para todos los casos con las declaraciones de cada uno de los supuestos asesores y con la documentación contable proveída por el Senado respecto de los pagos, incluso con las copias de los cheques. Y por cierto, con la información bancaria de cada uno de los supuestos asesores que da cuenta de los destinos de los fondos. En 3 de los casos se trata de asesores que contrataron o pactaron con el honorable senador Jaime Orpis Buchón un honorario bajo determinado. En el caso de Carolina Gacitúa Larenas, este honorario parte entre los 300 y 400 mil pesos y termina cercano a los 900 mil pesos. En el caso de Bárbara Molina Elías, el honorario pactado siempre bordea los 200 mil pesos y lo propio en relación con el abogado Javier Jara Cáceres. Existen otros 2 casos, los de Mario Candias Látar y Lorena Lara Saldías, en donde directamente se trata de asesorías inexistentes, donde nunca hubo un pacto con ellos en el sentido de realizar asesorías por montos menores. En todos estos casos se facilita al Senado boletas igualmente ideológicamente falsas. Se percibe de parte del Senado por estos supuestos asesores los montos y posteriormente son devueltos. En el caso de Carolina Gacitúa, ella recibe en una primera oportunidad entre el 6 de enero del 2009 y el 1 de febrero del 2012, un total de 17.052.360 pesos. Y de eso entrega Jaime Orpis por distintas vías 12.840.470 pesos. Posteriormente, Carolina Gacitúa Larenas emite otras 37 boletas más entre el 6 de marzo del 2012 y el 9 de marzo del 2015. En este caso, cada una de las boletas son por montos que fluctúan entre 1.217.940 pesos y 2.686.695 pesos, generándose para todos estos reajustes o aumentos los adendum de los contratos correspondientes. Es decir, el Senado estaba pagando en la creencia que se trataba de un servicio efectivamente prestado.
y recibe Carolina Gacitúa un total de 70.576.447 pesos y entrega a Jaime Orpiz 35.724.000 pesos. La situación de Bárbara Molina es análoga. Emite un total de 7 boletas entre el 8 de septiembre del año 2009 y 7 de marzo del año 2010, percibiendo 16.421.334 pesos y entregando a Jaime Orpiz a través de transferencias y pagos un total de 14 millones de pesos. En la ampliación del desafuero, hacemos presente que esta situación se reitera en la situación de Javier Jara Cáceres, quien emite a petición de el senador Jaime Orpiz, pese a haberle realizado en definitiva algunas asesorías, entre el 2 de abril del 2010 y el 8 de marzo del 2011, por un total bruto de 30.330.912 pesos y, en definitiva, entrega 25 millones de pesos a Jaime Orpiz Fuchón. Situación distinta, decíamos, es lo de Lorena Lara, Saldías y Mario Candias Latar. Estas personas nunca prestan servicios efectivamente, sin perjuicio de lo cual emiten boletas que están descritas en nuestra ampliación de desafuero al honorable senador Jaime Orpiz Fuchón en el caso de la señora Lara y al Comité de Senadores del Partido Unión Demócrata Independiente, al Comité de Senadores del Partido Unión Demócrata Independiente en el caso del señor Candia, al senador Orpiz Fuchón y al Senado de la República hasta abril del 2013 en el caso de Candia. Sí, muchas gracias, señoría. Señalando que el Ministerio Público ha realizado un trabajo que, aun cuando venga de cerca el comentario, creemos que es un trabajo serio y responsable. Y en ese contexto, los antecedentes reunidos, entendemos, dan cuenta suficiente de que existe mérito para hacer lugar a la formación de causa, situación que efectivamente la Fiscalía solicita. Bien. Vamos a revisar o recapitular de alguna manera, abogado, a ver qué es lo que le ha llamado a usted la atención de la exposición de la fiscal Jimena Chong. Ella ha pormenorizado de alguna manera los 4 delitos que se le están imputando a Jaime Orpiz: cohecho, lavado de activos, delito tributario y fraude al fisco. Así es. Bueno, efectivamente ella ha hecho un análisis pormenorizado del punto de vista de los antecedentes de hecho. Hemos visto afortunadamente muy poca exposición respecto de cómo se configuran esos hechos en el derecho, lo cual además lo agradecen muchos los ministros del punto de vista del tiempo. Bueno, aquí el tiempo es acotado. Cuando hemos visto las audiencias de formalización, el tiempo no es tan acotado, es más bien laxo. Y porque además los ministros normalmente cuando uno le empieza a hablar del derecho, el presidente de la sala dice: señor abogado, esta sala conoce el derecho, digamos. Así que se agradece mucho. Ahora, más allá de que haya habido una exposición de hechos, la fiscal ha establecido cómo es que el lavado de activos tiene por delito precedente o por delito antecedente el cohecho. Donde a mí, en lo personal, me despierta alguna suerte de duda o de disidencia el tema de que la procedencia del dinero a través del uso de testaferro, ella lo encuadra en el delito de lavado de activos. En circunstancias que veremos que cuando alegue el Servicio de Impuestos Internos, va a decir lo mismo, va a decir que aquí hay un delito tributario por la emisión de boletas, ideológicamente falsas. ¿Qué es eso al final del día? El proceso de obtención del dinero, producto del cohecho, efectuado por medio de un delito, de una figura que significa un delito tributario. Y ahí los ministros van a tener que ponderar, no sé si ahora, pero en algún momento van a tener que ponderar si la figura que se produce con la obtención del dinero es un delito tributario o es un delito de lavado de activos. Lo que no hay duda del punto de vista del lavado de activos es el ocultamiento posterior que se hace, el disfraz que se hace del dinero obtenido por vía del cohecho. Y evidentemente que el fraude al fisco es un delito que a mi modo de ver está claramente establecido desde el punto de vista de el uso o destino que le dio a asignaciones parlamentarias el senador, que excedieron clara y objetivamente, de acuerdo a los antecedentes vertidos, los fines para los cuales la ley los ha establecido. Abogado, ya hemos hablado respecto de cuáles son las finalidades de este juicio de desafuero, pero le quiero preguntar, ya que escuchamos este tipo de argumentación y de alguna manera se toca el fondo, se alude a los delitos,
le trata de dar sustento a la participación del senador Orpiz en este caso respecto de esos delitos. ¿Cómo se hace y cómo se distingue para que esto no se convierta en un adelantamiento de condena? Que es también una de las precauciones de pronto que se debe tener con este tipo de procedimientos, que son una instancia completamente distinta al juicio de fondo, donde uno va a determinar la culpabilidad o no de quien está siendo investigado. O sea, de hecho, los ministros hoy día, entre comillas, hacen un poquito fe del contenido y la existencia de los documentos a los cuales la fiscal ha hecho alusión. Ellos no ponderan la prueba, ni la ven, ni la analizan, ni la miran, no lo hacen. El punto central está en la frase con la cual la fiscal terminó su alegato. Dice, señores ilustrísimos ministros, entendemos que hoy día el Ministerio Público ha hecho un trabajo serio, acucioso, y que por ende estos antecedentes los hemos recogido en el marco de ese trabajo serio y acucioso, y por ende existen antecedentes suficientes que dan mérito para abrir causa. Ese es el fondo, es decir, toda la discusión anterior tiene que ver con darle seriedad y sustento, ¿ya? Que no sean hechos, insisto, carentes del más mínimo asidero fáctico, darle sustento y seriedad a los hechos que se están virtiendo. Esa solo circunstancia es suficiente razón y mérito para abrir causa. Abrir causa es: déjeme continuar adelante con la investigación en sede de juzgado de garantía en contra del honorable senador Orpiz, sin tener las restricciones de medidas cautelares que el artículo 58 de la Constitución me consagra. Eso es todo, no es más. Abogado, hoy día nosotros deberíamos tener un fallo del Pleno de la Corte de Apelaciones. Vamos a tener que esperar a que luego este se redacte y se dé a conocer. ¿Cómo funciona? Para saber más o menos, además, cuánto se podría extender esta audiencia que estamos viendo. Está, entiendo, interviniendo el Consejo de Defensa del Estado. Quedan varios intervinientes más, no hemos escuchado todavía la defensa del senador Orpiz. ¿Hasta qué hora podría durar esto? ¿Cuánto se podría extender? ¿Y cuándo ya conoceríamos la opinión que tiene el Pleno de la Corte de Apelaciones? En primer término, la Corte de Apelaciones, por un auto acordado interno que tiene, establece o acota los alegatos a un máximo de media hora. ¿Por interviniente? Por interviniente, por parte. Primera cosa, por tanto podríamos hacer una aritmética muy simple sabiendo cuántos son finalmente los intervinientes. A veces, las defensas, cuando se ven enfrentados a multiplicidad de atacantes, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y que se da cuenta que, por ejemplo, entre Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado y Servicio de Impuestos Internos tiene 1 hora y media, a veces la defensa solicita por una moción a la sala de que, para efectos de equiparar las armas, digamos, le pueda extender su alegato a 45 minutos o algo un poco más. Respecto a si debe fallarse hoy día, no debe fallarse hoy día. Las causas que se fallan en el día son causas que normalmente los jueces resuelven con un se confirma o un se revoca. Dudo mucho, por no decir que estoy casi seguro, que este fallo tiene que ser un fallo fundado. Y para el solo hecho de redactar ese fallo fundado, es muy probable que la causa quede, como se denomina, en acuerdo. ¿Cuánto tiempo hay para que ese acuerdo se transforme en un texto en el cual se establezca exactamente el mérito? Es una cuestión que también la vamos a ver hoy día, puesto que como esto es un procedimiento que, si bien es al alero de la Constitución, se da en el marco del procedimiento penal nuevo, por eso fallo fiscal. Y todo esto está regido por el principio de oralidad. Y también el fallo se tiene que entregar oralmente. Ya, por tanto, entonces vamos a tener una lectura de fallo en alguna vamos a tener hoy día la programación probablemente del día en que se cita a las partes para la lectura de sentencia. Y luego de eso, pensando en lo que pareciera ser hasta ahora, por lo que hemos conversado además, el escenario más probable, que es que finalmente el Pleno de la Corte de Apelaciones otorgue esta petición del Ministerio Público y se desafuere, o se desafore, no sé cómo se... Desafuere al senador. ¿Qué podría pasar después? Aquí puede venir una apelación hasta la Corte Suprema. Sí, este es un procedimiento de doble instancia, y en que la instancia ya no es el Tribunal de Base y la Corte de Apelaciones, sino que el Tribunal de Base es el Pleno de la Corte de Apelaciones y la instancia de revisión es la Corte Suprema. ¿Y la Corte Suprema revisa los antecedentes o hay nuevos alegatos? Nuevos alegatos. Hay nuevos alegatos. Alegatos de apelación. Ya, y podríamos entonces recién ahí tener una decisión y recién ahí saber si van a pesar medidas cautelares en contra del senador Orpiz. No, las medidas cautelares no van a provenir de este procedimiento. Van a Él provenir queda, de la en otras palabras, formalización. desrevestido de ese fuero, y cuando continúe adelante el proceso penal va a haber libertad para aplicarle medidas cautelares, puesto que ya no está revestido su fuero. Medidas que van a ser requeridas, me imagino, en el proceso de formalización. Absolutamente, seguro. Ya. En caso de que se diera el escenario contrario, porque no
no podemos tener una certeza del 100%, por más que hoy día parezca que hay mayor margen para el Ministerio Público que para la defensa. Y hoy día el senador no fuese desaforado, me imagino que el Ministerio Público también puede requerir ante la Corte Suprema una apelación e insistir con la posibilidad de desaforar al senador Ortiz. Cualquiera que considere que la resolución de la Corte de Apelaciones, del Pleno de la Corte de Apelaciones, le causa agravio, ¿ya? Le causa agravio, en otras palabras, no se apega a lo que él estima que debe haber sido la decisión en derecho, tiene derecho a recurrir por vía de apelación. Ya, y luego de eso entonces, si el camino que sigue adelante es mucho más sinuoso. Porque en otras palabras, si bien no inhibe al Ministerio Público a continuar adelante con la investigación y con el proceso, lo deja muy desvalido desde el punto de vista de las más intrusivas y más rigurosas armas que tiene, que son las cautelares. Podrá llegar hasta la formalización, como lo hizo con el diputado Longueira, con el senador Moreira. Pero se va a ver altamente complicado desde el punto de vista de continuar adelante, porque en el fondo uno dice, ¿para qué voy a apelar? ¿Para qué voy a formalizar si no tengo el camino allanado para poder luego acusar? Porque para acusar sí tengo que tener desaforado. Por eso es tan relevante entonces para el Ministerio Público el que se considere el desafuero del senador Ortiz. Ahora, ¿se hace dentro de todo esto un cálculo de las penalidades, abogado? Porque por cierto, aquí se están tipificando estos 4 delitos, se ha hablado más o menos de los periodos de concurrencia de estos delitos. ¿Se hace ese ensayo y se toma en cuenta ese escenario final y de fondo para la decisión de la Corte de Apelaciones? ¿Por qué lo pregunto? Porque finalmente las medidas cautelares tienen estricta relación también con aquello, con las posibles penas que habría para ponderar si es que es tan grave como para dar una medida cautelar de prisión preventiva o es mucho menos grave para dejar, por ejemplo, una firma, un arraigo, que son las medidas menos graves dentro de la escala posible. A ver, en primer lugar es una disquisición silenciosa. Es decir, el Ministerio Público ya hizo una evaluación, una prognosis de pena en privado, que es lo que lo motiva a pedir el desafuero. Porque, insisto, vuelvo con el ejemplo del senador Moreira. ¿Por qué no pidieron el desafuero? Porque en la antesala dijeron, ¿sabes qué? Los delitos por los cuales vamos a formalizarlo son delitos que no meditan una medida cautelar de aquellas que necesitamos el desafuero. ¿Ya? Claramente, aquí no es una lectura tendenciosa el estimar que el Ministerio Público hoy día ha pedido el desafuero porque pretende pedir medidas cautelares intrusivas, digamos, privación de libertad total. Más allá del debate de si la nomenclatura de privación de libertad es total, parcial, más allá de eso. El hecho que hoy día estamos sentados acá es porque todos los intervinientes que están por el lado de los atacantes son de la idea de que los delitos, el conjunto de delitos, no pueden tener otra medida cautelar, al menos en un comienzo, que no sea prisión preventiva. Por lo tanto, por eso es que están pidiendo el desafuero. Ahora, si es menester que los jueces del Pleno de la Corte de Apelaciones hoy día plasmen en su texto, en su fallo, una resolución donde hagan esta prognosis de pena, es impropio, porque estarían influenciando de antemano la decisión de prognosis de pena y de medida cautelar que va a tener que hacer luego el fiscal, el juez de garantía. Abogado, le voy a preguntar algo que tiene más bien que ver con el espíritu del fuero. Yo no sé si usted conoce la respuesta, pero ¿por qué a los parlamentarios se les reviste de este fuero? ¿Qué es lo que se pretende cautelar? Porque uno diría, bueno, un parlamentario, un ciudadano común, ante la concurrencia o la acción de un delito, debiese tener que enfrentar a la justicia y debiese existir la posibilidad de que pidan las medidas cautelares sin pasar por una instancia que recién tenga que determinar si es que estás en la condición de que se pidan para ti esas medidas cautelares. No sé si me expliqué. ¿Qué se busca desde el espíritu del fuero cautelar en el caso de los parlamentarios? ¿Qué sentido tiene que tengan fuero? En primer lugar, es una institución inmemorial, una institución medieval, ¿ya? No es una institución que esté establecida por nuestra legislación moderna, ni mucho menos. Los fueros, todas las inmunidades, por ejemplo, parlamentarias, todas las inmunidades diplomáticas, que muchas veces están incluso establecidas a través de tratados multilaterales, muchas veces, tienen que ver con revestir de ciertas garantías a un funcionario para facilitarle el cumplimiento de su cometido parlamentario. Por ejemplo, en sala, un parlamentario puede insultar a otro. En sala o en comisión, un parlamentario puede decir que el señor Mujica es un delincuente. Imagínate tú la cantidad de causas por injuria que podría recibir un parlamentario, que están sea en sala, en comisión o en un proceso de fiscalización o investigación. ¿Cuántos delitos, cuántas imputaciones podría recibir? Por lo tanto, se transforma en una gran cortapisa del punto de vista del fluido desempeño de su función parlamentaria.
¿Estamos? Ese es el fundamento filosófico jurídico, digamos, si se quiere, de el por qué existe el fuero parlamentario. Esto no significa dejarlo al margen de la ley, ni mucho menos. Significa, señor, usted tiene una suerte de coraza que le permite realizar esto con toda tranquilidad. Usted puede decir que el director general de Carabineros es un corrupto, ¿estamos? Lo puede decir, ¿estamos? Y veremos si es que luego existe mérito para que usted lo hubiese dicho con pleno fundamento y si es que lo hizo en el marco o no del ejercicio de sus funciones. Hoy ya tenemos el caso del diputado Asbun, sí. ¿estamos? Y ahí está la discusión de si lo hizo o no en el ejercicio de su función o fue, digamos, en términos súper castellanos, una arrancada de tarro, digamos, que se pegó respecto del caso Ávila. Avilés. Avilés. Más allá de lo que es el cometido de su función parlamentaria. Ahora, ahí no cabería, a lo mejor lo que podría haber ocurrido es que se haga una distinción respecto de lo que pasa en sala, fuera de sala. Se lo pregunto porque los tiempos que corren, no son pocos los ciudadanos que se preguntan si esto no termina siendo una gran diferencia entre ciudadano común y parlamentario. Si este tipo de medidas como el fuero no ha servido para lo que estamos viendo en el último tiempo. Por ejemplo, negociaciones incompatibles en el sentido de financiar las campañas políticas con dineros provenientes de empresas que pueden tener intereses particulares. ¿Hay una discusión hoy día a nivel penal, legal, político respecto del uso y abuso que puede haber sobre el fuero parlamentario? ¿O esto es pura, digamos, contingencia, donde la gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué yo, ciudadano común, voy a ir necesariamente y frente al rol de un parlamentario hay que hacer un juicio para ver si es que se llega a esa instancia o no? Bueno, lo que pasa es que hoy día bregar contra los aires igualitaristas, digamos, que reinan en nuestra sociedad hoy en día, es muy difícil, es bastante impopular esgrimir algún argumento de desigualación. Por ahí me acuerdo alguna suerte de adaptación de una frase que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, que decía, no hay nada más injusto que darle lo mismo a personas distintas. ¿Ya? Es una forma de injusticia, digamos, que proviene de la frase de darle a cada uno lo suyo, que es el concepto de justicia. Yo no me creo igual que un parlamentario. Yo soy un ciudadano común, no soy un parlamentario y no necesito en mi vida andar con fuero. En cambio, una persona que anda fiscalizando, una persona que está legislando en sala, una persona que tiene que discriminar a personas, una persona que tiene que definitivamente su trabajo es un trabajo, no digo más importante, no quiero hacer una ponderación de importancia, pero es un trabajo que tiene mucho más compromiso desde el punto de vista de lo que él tiene que decir y hacer. A mi modo de ver, el fuero se justifica que exista. Ahora, como todo en la vida, y esto no es una discusión parlamentaria o de legal, es una discusión moral, las regalías que una persona tiene en cualquier faceta de su vida son para usarlas y no para abusar de ellas. Aquí lo que se está reprochando es el abuso del fuero parlamentario y el abuso de la posición que se tiene, una posición de poder que se tiene. Cuando un parlamentario usa su posición de poder, que la tiene porque no todos somos elegidos por 3, 4 millones de personas, digamos. Yo soy elegido por mi señora y por algún socio, digamos, que tenga, pero nada más. Entonces, no me creo igual que un parlamentario. La verdad que sería una petulancia decir que somos todos igual. Decir hoy día lo contrario sé que es muy difícil porque todos queremos ser iguales desde peón a paje. Pero el compromiso que tiene el desempeño parlamentario, como puede ser el desempeño de un embajador, por ejemplo, es un desempeño que implica un compromiso del punto de vista de interferir derechos de otros, que es mucho más relevante de lo que podría ser mi desempeño como profesional, como abogado, o el tuyo como periodista, o el de Juan Pérez como operador de bolsa en una corredora de bolsa. Esa creo que es la razón. Ahora, cualquier regalía, insisto, de la cual se abusa y se abusa de una posición de poder, debe ser objeto de reproche, pero no por un problema de igualitariedad, por un problema simplemente de abusar de las condiciones que la ciudadanía le dio, porque esto es un depósito de confianza. Y para finalizar, abogado, en esta misma lógica igualitaria que nos acompaña prácticamente en todos los temas hoy en día, si es desaforado el senador Jaime Orpiz, y no estoy preguntando desde el rol parlamentario, porque entiendo que ahí en el fondo hay cosas que persisten más allá del desafuero. Estoy hablando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal. ¿Él queda en las mismas condiciones que un ciudadano común y corriente para enfrentar a la justicia? Él queda, en términos de acceso a la justicia, queda exactamente igual como tú y yo. Igual, exactamente igual. Así que, la verdad que, ¿qué significa igual a todo esto? Igual, siempre ha sido igual para ser, a ver, yo quiero insistir, siempre, hasta hoy día, sin ser desaforado, es igual ante las leyes. Es igual, no tiene menos pena, no. Aquí lo que se discute, por eso quiero acotar la discusión. Artículo 58 de la Constitución,
habla del desafuero para efectos de aplicar medidas, para aplicar Cautelares. privación de libertad. No habla de medidas cautelares porque, insisto, no existía el la concepto. diferencia, sí. Privación de libertad, no es otra cosa. No hay Bien, más. pues, nos vamos a quedar pendientes, abogado Ignacio Méndez, le queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado durante todo este rato, ayudarnos a entender además el proceso de lo que se está viviendo ahora ante el Pleno de la Corte de Apelaciones. Nos vamos a quedar pendientes a ese fallo que probablemente tenga alguna fecha de lectura programada. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, muy amable. Vamos a seguir revisando lo que pasa ahí en la sala del tribunal. Está hablando a esta hora la